Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto estar en este octavo webinar denominado Entendiendo Estudios de Laboratorio, que es la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Y bueno, contamos con la presencia del doctor Gerardo González Saldívar como protagonista de esta entrevista del día de hoy y con su invitado, el doctor José Gerardo González González. Y vamos a dar inicio a este webinar. Los dejo contigo, Gerardo, por favor. Muy bien, gracias, Vane. Primero quiero invitar o quiero presentar al invitado del día de hoy, quien además de ser mi papá, es el subdirector del área de investigación o de la subdirección de investigación en el Hospital y Facultad de Medicina del Hospital Universitario aquí en Nuevo León. Además es el jefe del servicio de endocrinología del Hospital Universitario, igual aquí en la Facultad y en la Universidad de Nuevo León. Y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Gerardo. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a comenzar la dinámica del día de hoy. Va a ser algo como estar haciendo una mesa redonda, haciendo preguntas sobre los estudios clínicos para la diabetes. Entonces, si vamos a hablar de la diabetes, me gustaría saber que primero nos diera una explicación de, en sus palabras y para el público, qué es la glucosa en sí. Bueno, la glucosa es una forma de energía que utiliza nuestro cuerpo para mantenernos vivos en nuestro organismo, que son diferentes formas de energía que utiliza nuestro cuerpo. Dentro de los carbohidratos, uno de ellos, que son la glucosa, es un monosacárido, o sea, es una molécula única de un carbohidrato simple que es utilizado en nuestro cuerpo como una forma altamente disponible para el funcionamiento celular. Es indispensable para la vida, particularmente para áreas como el cerebro, que son dependientes exclusivamente y que funcionan exclusivamente con esta sustancia que es la glucosa. Entonces, si no hay glucosa, nuestro cerebro no funciona y asimismo batallan para funcionar muchas otras partes de nuestro cuerpo cuando disminuyen los valores de glucosa en nuestro organismo. Es una forma de energía, vamos a decirlo así. Diríamos que sería como la gasolina de un carro, ¿no? Es un combustible, correcto. Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede medir? ¿Qué formas distintas tenemos? Algunas que pudiera yo mencionar sin ser el experto en el área, pudiera ser la capilar, pudiera ser la glucosa sérica, sé que está también la hemoglobina glucosilada, pero ¿cuál es la diferencia entre estas formas de medirla? Bueno, la diferencia fundamental es que algunos de estos métodos son más prácticos, más sencillos, más económicos y pueden ser utilizados en diferentes circunstancias y proporcionando diferente información. Por ejemplo, la glucosa capilar, que se conoce como glucosa capilar, es la que nosotros determinamos cuando pinchamos uno de nuestros dedos o algún sitio de nuestro organismo, también puede ser el lóbulo de la oreja, y ahí obtenemos una gota de sangre y a través método de glucosa oxidasa, nuestra tirilla nos da una reacción de color que a través de un glucómetro, un aparato, nos dice cómo están los niveles de sangre en nuestro cuerpo. La glucosa capilar es un método que es muy preciso en un rango entre 60 y 180 miligramos por decilitro, pero en niveles muy bajos de glucosa en nuestra sangre o en niveles muy altos de glucosa en la sangre ya no son métodos tan precisos. Y es por eso, perdón por interrumpirle, doctor, y es por eso que a veces sale error al momento en que hacemos alguna de las mediciones en el glucómetro. No, cuando sale error definitivamente es porque algo se está haciendo incorrectamente. Los zapatos o los glucómetros están calibrados para que cuando los niveles de glucosa están bajos aparezca LO de low o HI de high. Cuando los valores de glucosa están arriba de 250 o de 500, dependiendo del glucómetro, o abajo
de 60 a 50 miligramos por decilitro. Cuando marca error es porque la tirilla o está vencida, la cantidad de sangre fue insuficiente, la batería del glucómetro no está funcionando bien o está pasando algún problema técnico, se invirtió la forma en que se introdujo la tirilla en el aparato, algo está ocurriendo mal. Ahora, hablando sobre No diferentes porque el tipos, valor de glucosa esté alto. ¿Mande? hablando sobre diferentes tipos de glucómetros, ¿existe alguno mejor que otro? Verdaderamente hay muchísimas marcas. Cuando digo muchísimas, es más de 100 marcas de glucómetros en el mercado. Y todos son realmente tan buenos unos como otros. ¿Qué cosas son importantes a considerar como paciente a la hora de adquirir un glucómetro? Ya que estoy diciendo que todos son prácticamente igual de buenos. Pues hay que considerar que lo importante no es que el aparato para checar la glucosa sea muy económico, sino que los consumibles, en este caso las tirillas, sean realmente económicas, que las consiga con facilidad y que sea de preferencia una marca que ha permanecido en el mercado ya por mucho tiempo. Si no, se va a enfrentar al problema de haber comprado un glucómetro muy barato, pero a los 3, 4 meses que va a comprar las tirillas o 2 meses, se encuentra con que pues ya no existe la tirilla en el mercado. Entonces es importante que busquen las marcas más habituales. Eh, Cualquiera, hay muchas marcas muy confiables que tienen ya muchos años trabajando y que son buenas realmente. Lo importante es el precio de la tirilla y que sea disponible, vamos a decirlo así. Muy bien, y sobre la glucosa sérica y la hemoglobina glucosilada, ¿cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Sí, hace rato interrumpimos eso, estábamos hablando de la glucosa capilar, que era la glucosa checada con una tirilla y que es un método rápido, sencillo, económico, ambulatorio, que el paciente se puede estar checando. Para checar la glucosa sérica o la glucosa plasmática, nosotros ya necesitamos de una punción en la vena. Es el método que utiliza el laboratorio para medir la glucosa en nuestra sangre, en el plasma o en el suero, dependiendo el método que se utilice después de coagularse la sangre o después de centrifugar la sangre. La glucosa sérica y la glucosa plasmática prácticamente proporcionan la misma información y es el método que habitualmente nos reportan cuando pedimos en el laboratorio un perfil bioquímico o una química sanguínea o una glucemia, vamos a decirlo así. La hemoglobina glucosilada es una metodología totalmente diferente, es algo muy, pero muy interesante. Todo mundo tengamos al tener glucosa en la sangre, incorporamos residuos de glucosa en diferentes proteínas en nuestro cuerpo. Eso se llama la glucosilación o glicación de las proteínas en nuestro cuerpo. Al incorporar, dependiendo del nivel de glucosa que hemos tenido en la sangre, es la cantidad de glucosa que se va a incorporar en las proteínas. Hace cerca de 35 años a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues si yo checo cuánta glucosa se incorporó en la hemoglobina y el eritrocito sabemos que vive 120 días en la sangre y se destruye, pues podríamos tener una idea dependiendo de cuánta glucosa se incorporó en la hemoglobina, podríamos tener una idea de cómo han estado los niveles de glucosa segundo a segundo en los anteriores de 120 días. Entonces, eso nos podría dar una forma integrada de mucho tiempo de cómo han estado los niveles de glucosa en todas las horas del día a lo largo de todo este tiempo. Eso se conoce como hemoglobina glucosilada A1C y es un método de laboratorio que utilizamos mucho para ver la calidad de control de la glucosa en los anteriores 3 a 4 meses y es una forma que tenemos de predecir, entre otras formas, el riesgo que tiene una persona de desarrollar complicaciones crónicas de la diabetes. Si su hemoglobina glucosilada está en los rangos meta, definitivamente que podemos asumir que al menos tenemos un factor que nos dice que ese paciente tiene un bajo riesgo de desarrollar
complicaciones microvasculares o macrovasculares de la diabetes, mientras que si la hemoglobina glucosilada está elevada, pues nos indica que seguramente el riesgo de desarrollar estas complicaciones es mayor. Generalmente se recomienda que la hemoglobina glucosilada sea revisada en las personas con diabetes un par de ocasiones en el año y que sea en un buen laboratorio que esté midiendo por métodos, se llama de HPLC o de cromatografía líquida de alta presión, que es la metodología estándar de oro para medir la hemoglobina glucosilada. Es un muy buen método y es vamos a decir, es una herramienta de laboratorio que nos ayuda a evaluar la calidad de control de la diabetes en los anteriores a 4 meses. Anteriormente, que cuando no teníamos la hemoglobina glucosilada, lo que ocurría es que el paciente 2 o 3 días antes de ir al laboratorio se portaba mejor, salía mejor su resultado de glucosa y el doctor creía que el paciente estaba bien controlado. Ahora que tenemos hemoglobina glucosilada o que tenemos métodos de medición de la glucosa ambulatoria y que se pueden checar los pacientes muchas veces en el día, pues nosotros tenemos muchas formas para darnos cuenta si el paciente ha estado realmente bien controlado, no el día que fue al laboratorio, sino a lo largo de los últimos 3 a 4 meses. Perfecto. Ahora, en cuanto a los horarios, doctor, ¿existe alguna diferencia? Sé que existen algunos diferentes, que si en ayuno, que si antes de la comida, después de la comida. ¿Qué diferencia hay esto hablando sobre la glucosa capilar? Bueno, definitivamente la glucosa, generalmente la glucosa capilar, o sea, la glucosa tomada a través de un glucómetro con una tirilla, es lo que utilizamos para medir la glucosa en ayuno y la glucosa después de los alimentos, después del desayuno, de la comida y de la cena, por lo práctico que es. Y bueno, es un método que lo podemos checar a cualquier hora del día con la glucosa capilar. Generalmente los pacientes con diabetes, dependiendo la severidad de su enfermedad, es la frecuencia con la que se tiene que checar un paciente. En general, nosotros podemos decir que un paciente con diabetes que está tomando para el a la semana en ayuno, a lo más, y probablemente algunas cuantas veces después de desayunar, comer o cenar durante la semana, pero muy pocas veces. Mientras que los pacientes, una vez que están en tratamiento ya con insulina, más algunos otros medicamentos, o con mezclas de diferentes tipos de insulina, entre más, por ejemplo, un paciente que se inyecta 2 veces al día insulina, pues debe checarse al menos su glucosa 2 veces al día, más en algunas ocasiones, generalmente ese paciente se va a checar en ayuno y antes de cenar, y también estarse checando intermitentemente 2 horas después de desayunar, o 2 horas después de comer, o 2 horas después de cenar. No digo todos los días, dije intermitentemente. Por ejemplo, ese paciente que se inyecta 2 veces al día una insulina que está mezclada de insulinas rápidas e insulinas de acción intermedia o análogos de insulina, en ese paciente vamos a pedirle que se cheque su glucosa siempre en ayuno y antes de cenar, y 3 o 4 veces a la semana que se cheque su glucosa después de los alimentos, 2 horas después de haber ingerido sus alimentos. También es muy importante que en forma esporádica los pacientes chequen su glucosa durante la madrugada y que puedan checarse una vez cada 1 o 2 semanas a las 2 o 3 de la mañana su glucosa, con el propósito de detectar hipoglucemia. Hipoglucemia es cuando baja la glucosa y eso es un indicador de algo que puede poner al paciente en riesgo de problemas o de complicaciones de arritmias o problemas en algunas otras partes en su organismo, en su cerebro, etcétera. Entonces, es por eso que también llega a ser importante medir la glucosa a las 3, 2 o 4 de la mañana. Me imagino, pues como dice, si realmente la glucosa es el combustible del cuerpo, es como si se estuviera acabando la gasolina en el carro.
Ahora, haciendo esta misma analogía, en los carros existe de todas formas alguna alarma que te menciona cuando te queda poca gasolina. ¿Hay algo similar que se haga en el cuerpo cuando realmente está bajando la glucosa, que te llegue a avisar que te va a bajar o que la tienes suficientemente baja como para tú como paciente saberlo? Sí, hasta el día de hoy lamentablemente no existen, y eso lo puedo decir con mucha propiedad, porque es un área en la que estamos nosotros trabajando en innovación, el que exista algún aparato que pueda emitir alguna alerta de vibración o de sonido que permita que el paciente o el familiar atiendan o comprendan que a lo mejor su familiar está ocurriendo o está incurriendo en una hipoglucemia. No existen esos aparatos, es un área de oportunidad para generar innovación en esta área, y hoy por hoy, de hecho, nosotros estamos desarrollando un mecanismo sencillo, un aparato muy, que será muy práctico para advertirle al paciente que está desarrollando una hipoglucemia a cualquier hora del día, a las 24 horas del día. Pero lo más importante, o cuando es más fácil, que puede llegar a ser un evento peligroso, es en la madrugada cuando esto ocurre estando el paciente dormido. Sí, me ha tocado escuchar en pacientes que refieran esto, que realmente inclusive los llegan a despertarse ellos con sudoraciones, diciendo que se sienten muy débiles, ¿verdad? Ahora, ¿cada cuánto recomendaría usted el que alguien se realice algún chequeo de su glucosa? Vamos a diferenciar los pacientes en diciendo que sea un paciente que está sano, alguien que ya tiene diabetes o alguien que además, un diabético tipo 1 contra un diabético tipo 2 o algún paciente que tiene algún familiar con diabetes, pero él es sano. O sea, alguien que tiene un familiar con diabetes, pero él está sano, ¿cuándo debería tomarse alguna glucosa o qué recomendaciones da en cuanto a estas diferencias? Sí, la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Europea para el Diagnóstico de Diabetes, para el Estudio de la Diabetes, emiten recomendaciones bien claras de cada cuánto deben ser revisados los valores de glucosa en sujetos sanos. Si hay factores de riesgo, 2 o 3 factores de riesgo, como puede ser obesidad, como puede ser hipertensión, como puede ser ya tener los triglicéridos elevados, como puede ser tener un familiar con diabetes, como puede ser tener ovario poliquístico, como puede ser tener más de 30 años, como puede ser tener un oscurecimiento de la piel en los pliegues del cuello, la axila, el codo, los nudillos en las manos. Si tiene 2 o 3, como puede ser simplemente ser hispánico, si es que ya el hecho de ser alguien latino o hispano ya nos pone en un factor de riesgo, y si tiene 30 años ya tiene 2 factores de riesgo, y si trae algunos kilillos de más ya tiene 3 factores de riesgo. Esa persona se debe estar checando anualmente un valor de glucosa en ayuno. Si la persona no tiene factor de riesgo, puede ser revisado después de los 30 años de edad cada 3 años, sin ningún problema. Eso es las recomendaciones de escrutinio. La lista es larga de factores de riesgo. Creo que mencioné los más importantes o los más frecuentes, pero definitivamente que es nuestra mayor área de oportunidad. La diabetes es un trastorno metabólico que entre más temprano sea detectado, tenemos mucho más que evitar de desarrollar complicaciones, problemas en nuestros pacientes de diabetes a través de medir cambios en estilo de vida o de muchas otras alternativas. Si el paciente es un sujeto con diabetes tipo 1, son pacientes que van a estar cuando menos en 2 o 3 veces al día inyectándose insulina. Ese paciente deberá estar definitivamente checándose la glucosa 2 o 3 veces al día, como ya lo comentaba anteriormente. O sea, si alguien se administra la insulina una vez al día, pues se deberá checar una vez al día, y algunas veces después de los alimentos en ayuno, y alguna vez después de los alimentos. Si se inyecta 2 veces, se deberá de checar 2 veces en ayuno, antes de la cena y después de cenar en algunas ocasiones en la semana. Esto es muy común los pacientes con diabetes tipo 1, todos están en medidas de ejercicio, de dieta y la administración de insulina 3 veces al día, y su chequeo de su glucosa deberá ser
3 veces al día en ayuno y 2 horas después de desayunar, comer, cenar y eventualmente también en la madrugada en algunas ocasiones. Si el paciente tiene diabetes tipo 2, el monitoreo de la glucosa es mucho menos frecuente. Hay pacientes que se están checando la glucosa todos los días con diabetes tipo 2, estables, y verdaderamente se checan la glucosa, yo les digo a veces nada más por curiosidad, porque los glucómetros están diseñados para ver el resultado y tomar decisiones. De tal forma que si alguien todos los días está saliendo con su glucosa en ayuno, estando tomando un par de tabletas para el control de su diabetes, y sale su glucosa todos los días en un valor abajo de 120 miligramos por decilitro y no está haciendo ninguna modificación en su tratamiento, pues definitivamente ese paciente está gastando dinero de oquis y está deteriorando su calidad de vida a expensas de estarse haciendo pines todos los días para el chequeo de su glucosa. De tal forma que ese paciente se podría checar un par de veces a la semana en ayuno y probablemente alguna o 2 veces también después de los alimentos del desayuno, comida o cena. Si el paciente está en tratamiento con insulina y tiene diabetes tipo 2, dependiendo del número de veces que se inyecte la insulina, 2 veces al día sería lo más habitual, tendrá que checarse su glucosa 2 veces al día, porque eso nos ayuda en tomar decisiones, en incrementar o en disminuir la cantidad de insulina que se está aplicando, sobre todo la insulina de acción rápida, que se está aplicando en el día a día de ese paciente. El checar la glucosa capilar es una herramienta que tenemos no nada más para diagnóstico, o para escrutinio, sino que la tenemos para tomar decisiones en el día a día del paciente que ha tenido educación suficiente en el tratamiento de su diabetes. Ok, perfecto. Entonces, en diabéticos tipo 2 es un poco más laxo la necesidad de estar tomando glucosas que en un paciente tipo 1, a reserva de que use insulina. Sí, no tanto que sea más laxo, la enfermedad en el paciente con diabetes tipo 2 es mucho más estable, lo cual hace que no haya fluctuaciones tan intensas, tan frecuentes en su glucosa hacia arriba o hacia abajo, y por consecuencia el monitoreo no requiere ser tan estricto. Mientras que en el paciente con diabetes tipo 1, definitivamente su enfermedad es mucho más inestable, la tendencia a elevación intensa o descensos de glucosa es mucho más frecuente y por consecuencia es requerido estar checando la glucosa mucho más frecuentemente. No es cuestión de que seamos más laxos, menos laxos, sino es cuestión de severidad, intensidad o inestabilidad o estabilidad de la glucosa en los diferentes tipos de diabetes. Ahora, tanto como factores de riesgo que mencionó, ¿existe alguna relación entre los niveles de glucosa o la variación en glucosa con los niveles de triglicéridos o colesterol en los pacientes? Bueno, definitivamente que en los pacientes con diabetes, cuando su glucosa está descontrolada, tiende a ocurrir una elevación de los triglicéridos y disminución de un colesterol que se conoce como lipoproteína de alta densidad o HDL, como un trastorno de sus lípidos secundario al descontrol de la diabetes. O sea, van muy de la mano el descontrol de la glucosa con la elevación de triglicéridos y la disminución de colesterol bueno o cardioprotector, que es el colesterol HDL. Podría ser también que la elevación de los triglicéridos o la disminución del colesterol HDL y la glucosa pueden ser 2 entidades, vamos a decir, separadas, que son producidas por un mismo problema en la causa de la diabetes en ese paciente, en algo que se conoce como resistencia a la insulina. Los pacientes que tienen resistencia a la insulina, o sea, la pérdida del efecto fisiológico normal de la insulina en el hígado, músculo, la grasa, los sitios donde se almacena la energía, conduce a que el paciente pueda tener, por un lado, elevación de la glucosa y por otro lado, elevación de los triglicéridos y disminución del colesterol LDL. Ahora, sin que necesariamente estén totalmente ligados.
Pero lo más habitual es de que el paciente que se descontrola de su glucosa se descontrola de los triglicéridos. Ok, entonces sí existe esta relación, pero no van totalmente de la mano. No siempre van de la mano. Hay personas que pueden estar descontroladas de su glucosa y sin embargo sus triglicéridos están bien, su colesterol HDL está bien, como también puede haber personas con elevación de triglicéridos y disminución de colesterol HDL y que están asociados a elevación de la glucosa o que no corren a la par con el descontrol de la glucosa. Ahora, en cuanto a los niveles de glucosa y las complicaciones vasculares de la diabetes, ¿ahí existe sí una relación totalmente uno de la mano de la otra o no? Definitivamente que el control estricto de la diabetes o el buen control de la diabetes, de la glucosa, conduce a disminución en el riesgo de desarrollar complicaciones, lo que nosotros llamamos microvasculares, que son las complicaciones que ocurren en retina o en los ojos, en los riñones y en los nervios. Definitivamente que ahí existe una relación. Un segundo. Una relación total entre complicaciones. Mejora el control de la glucosa, se disminuye el riesgo de que ocurran complicaciones microvasculares. Para las complicaciones macrovasculares, que son las complicaciones que ocurren en el cerebro, en los vasos sanguíneos en el cerebro, en el corazón o en las extremidades, en los vasos sanguíneos mayores, que nosotros llamamos como complicaciones macrovasculares, definitivamente el buen control de la glucosa no es suficiente para disminuir el riesgo de este tipo de complicaciones, o sea, de infartos, de embolias o de problemas vasculares en las piernas o en los brazos. De tal forma que es importante en estos pacientes no nada más controlar la glucosa, igual que en todo mundo con diabetes. Hoy por hoy sabemos que controlar la glucosa exclusivamente no es lo que tenemos que tener como meta en el paciente con diabetes tipo 1 tipo 2, sino que debemos controlar la glucosa en ayuno, la glucosa postprandial, debemos controlar la hemoglobina glucosilada, debemos estar seguros que su presión arterial esté bien, debemos llevar al paciente a su peso ideal, debemos tener una buena cifra de colesterol, de triglicéridos, de colesterol HDL, de actividad física en el paciente y todo ese control de tabaquismo, si el paciente fuma, dejar de fumar, si todos estos factores de riesgo uno los controla o los evita o los interrumpe el paciente malos hábitos que están relacionados a complicaciones vasculares en nuestro organismo. Si uno controla todos estos factores, realmente puedes evitar complicaciones. Si nada más controlas la glucosa, disminuyes el riesgo, pero no en una forma sustancial o intensa. Es importante entender a la diabetes como una enfermedad en donde se expresa a través de riesgo en los vasos sanguíneos, de riesgo vascular, y debemos de controlar todos los factores de riesgo de aterosclerosis, que son presión arterial, peso, glucosa, actividad física, consumo de tabaco, y cuando se controlan factores realmente estamos realmente controlando al paciente con diabetes. Ahora, si tomáramos nosotros la hemoglobina glucosilada como la guía para nuestros pacientes, los niveles que debemos de alcanzar o los niveles meta, como ha estado mencionando, ¿son igual para todo tipo de paciente o varía dependiendo el tipo de diabetes o vamos a decir que las complicaciones que ya haya tenido secundaria a estas? Muy buena pregunta. Realmente, en general, la recomendación que se hace es que los valores de hemoglobina A1C estén por abajo de 7% y que si por alguna circunstancia, sin dar una gran cantidad de medicamentos o hacer esfuerzos con muchos medicamentos por controlar la glucosa, podemos disminuirla por abajo de 6.5.
es el valor meta que debemos de tener de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, definitivamente existen circunstancias en donde por juicio clínico debemos de tener metas a veces mucho menos ambiciosas. Si ya un paciente está teniendo ya una afectación en retina prácticamente terminal, o que es un paciente ya con una ceguera totalmente y aparte tiene daño renal, con insuficiencia renal, con enfermedad en los vasos sanguíneos en coronarios, pues probablemente nuestra meta de control sea no tan exigente como lo podemos decir en otros pacientes, y a lo mejor 7.5, 7.8 u 8 de hemoglobina glucosilada podría ser nuestra meta de tratamiento. No siendo tan más laxo, sino tratando de evitar hipoglucemia, lo cual a su vez al paciente puede llevarlo a la muerte a través del desarrollo de un daño cerebral por hipoglucemia o de una arritmia cardíaca o algunos otros problemas. De tal forma que el por qué se es a veces menos estricto depende definitivamente de muchas circunstancias, el nivel de cultura del paciente, la zona geográfica en donde vive el paciente, las herramientas que tiene el paciente para estar monitoreando su glucosa, la ayuda que tiene por parte de su familia para estar en metas de control de glucosa, porque siempre que un paciente está muy bien controlado, que tiene un control muy estricto de su glucosa, pues se acerca a un mayor riesgo de hipoglucemia. Y la hipoglucemia definitivamente es otra circunstancia que también tendremos que evitar. Debemos de normalizar la glucosa sin aumentar sustancialmente el riesgo de una hipoglucemia grave, una hipoglucemia que requiera ser apoyado a la persona por otra persona para poder salir de esa hipoglucemia. Ahora, cuando hablamos sobre las hipoglucemias, yo creo que a todos nos ha tocado el paciente que dice que apenas le baja un poquito el azúcar y él ya está sintiendo que le baja el azúcar, ¿verdad? Él dice, sabe, esos no son mis niveles de glucosa, doctor. Así suelen decir los pacientes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hay pacientes que aún y que bajen los niveles a 120, 140 o 160, hablando sobre glucosa capilar, el paciente refiere tener sintomatología de una hipoglucemia, aún y que sabemos que esos niveles pues, son niveles altos para una persona sin esta enfermedad. También es un punto muy importante y es una pregunta, un comentario muy frecuente de nuestros pacientes. Yo creo que aquí hay que considerar dos aspectos. La sintomatología de hipoglucemia que perciben los pacientes es dependiente de muchos factores. Si los niveles de glucosa disminuyen rápidamente de una cifra alta de 250 o 300, es probable y empiezan a disminuir rápidamente los valores de glucosa. Es muy probable que ese paciente con cifras de 120, 130 ya empiece a experimentar sintomatología de hipoglucemia, sin que todavía esté realmente el paciente en un valor de glucosa por abajo de 50 o 55 miligramos por decilitro. Ese es un punto. El otro punto es que los pacientes que están en control estricto de su diabetes, que están con cifras de glucosa realmente muy bajas la mayoría del tiempo, llega el momento en que pierden el percibir los síntomas de hipoglucemia. Entonces, es otra circunstancia que también debemos de considerar. La tercera, y que es la que comentas, Gerardo, es cuando el paciente está normalmente en cifras de glucosa entre 150 y 180 siempre. Llega el momento que cuando el paciente empieza a desarrollar síntomas de hipoglucemia. Eso es cierto, eso fue demostrado hace cerca de 30, 35 años, y eso es vamos a decir, es una forma que en donde nosotros podemos constatar que ese paciente definitivamente siempre está mal controlado y que cuando baja su glucosa a valores que son rangos normales, él experimenta hipoglucemia. Entonces, sí es cierto que el paciente experimenta eso, no es cierto que tiene hipoglucemia, no por eso, no porque ese paciente diga que lo normal para él es 120, debemos de dejarlo en 120, debemos explicarle que esa es una consecuencia de que él siempre está descontrolado y que si lo empezamos a controlar
él va a observar cómo esos síntomas de hipoglucemia que tenía con valores normales deja de tenerlos y se desplazan esos valores a cifras más bajas. Ahora, por último, yo creo que es importante, últimamente se ha puesto muy de moda el término de glucosa intersticial. ¿Cuál es la diferencia entre esta glucosa y las otras 3 glucosas de las que les hemos estado hablando durante la última media hora? Bueno, todas las demás glucosas son glucosas que son el resultado de la medición de la glucosa en el torrente dentro de los vasos sanguíneos, en lo que se llama el espacio intravascular. La glucosa intersticial es la glucosa que está en el espacio entre las células. Y eso no necesariamente estamos hablando, no necesariamente, sino no estamos hablando de la glucosa dentro de los vasos sanguíneos, que siempre es a la glucosa que nos referimos habitualmente. Sin embargo, también la medición de glucosa intersticial es utilizado como una herramienta para evaluar la cifra de glucosa que tiene un paciente. Generalmente el valor de glucosa intersticial o para, vamos a decir, hay una discreta discrepancia entre el valor de glucosa dentro de los vasos sanguíneos y el valor en el espacio entre las células o intersticial. Es una diferencia, vamos a decir que el valor de glucosa dentro de los vasos sanguíneos en 10 o 15 minutos va a ser realmente el que es el resultado de la medición de la glucosa en el espacio intersticial. Entonces, en cierta forma, hay una constante de unos cuantos miligramos de diferencia entre la glucosa intravascular y la glucosa intersticial. La glucosa intersticial ha sido muy utilizada por un nuevo grupo de herramientas que tenemos para la medición de la glucosa, que son los glucosensores. Los glucosensores son aparatos que nos pueden estar haciendo cientos de determinaciones de glucosa durante todo el día y que nos pueden ayudar a entender la calidad de control de la glucosa de un paciente segundo a segundo prácticamente o minuto a minuto, vamos a decirlo más correctamente, durante todas las 24 horas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Por novedad, por tecnología, por curiosidad, por lo que fuera, es frecuente que los pacientes empiecen a sobreutilizar los glucosensores hoy por hoy. Y el problema es luego cuando tienes 2000 determinaciones de glucosa al día, ¿qué es lo que tiene que hacer ese paciente ahora en el tratamiento de su diabetes? De tal forma que los glucosensores, definitivamente hoy la indicación que tienen aprobada es para pacientes con diabetes tipo 1, para pacientes con un tipo de diabetes tipo 2, siempre y cuando tengan un control de su glucosa muy inestable y que pretendamos nosotros conocer en el paciente cómo están sus cifras de glucosa en diferentes horas del día y que nos permitan a través de medicamentos llevar a un mejor control de su glucosa en ciertas horas del día que son detectadas por este tipo de aparatos o glucosensores. El costo es mucho más alto, definitivamente que... pero el punto importante no es tanto el precio, porque a veces el paciente lo puede querer, puede decir, yo lo puedo hacer por curiosidad. El punto es, ¿qué vas a hacer con todas esas determinaciones de glucosa en el día? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué tanto va a impactar en el tratamiento de tu diabetes? De tal forma que no se debe abusar, es una indicación que debe ser sugerida por el médico, no debe ser decidida por el paciente y que el médico puede decidir a veces, en algunas veces durante el año, colocar a su paciente en un glucosensor por 2 semanas a fin de conocer sus cifras de control de su glucosa minuto a minuto durante 14 días y en base a eso también tener otra medida auxiliar de calidad de control de su glucosa. Ahora, todas las glucosas de que hemos estado hablando, aún y que ya platicamos que 3 de ellas son capilares o que tienen que ver con la glucosa en sangre y una de ellas con la glucosa intersticial, en todas terminamos picándonos, o sea, terminamos teniendo que hacer algún pinchazo en los pacientes. ¿Existe alguna manera en que podamos nosotros saber la glucosa sin que realmente hagamos algún tipo de punción en el paciente? ¿Está por desarrollarse o ya existe o
Sí, ¿Hacia dónde va? bueno, hasta hoy, hasta hoy la mayoría, pues bueno, ese ha sido algo de los sueños de los pacientes con diabetes y de los médicos que nos toca atender la diabetes. El que no todo lo que se refiere a control de diabetes tenga que ser a través de pinchar un dedo o de hacer una punción. Y definitivamente desde hace muchos años existen, no quiero entrar en marcas, aparatos para medir la glucosa a través de la piel sin necesidad de hacer una punción. Sin embargo, por circunstancias de seguridad o de precisión, hasta el día de hoy no hay ninguno disponible, francamente. Pero toda la corriente, y yo estoy seguro que antes de 5 años tendremos disponible indiscutiblemente métodos de medición de la glucosa que puedan ser realizados sin tener que pinchar un dedo, sin tener que sacar una gota de sangre. Hoy por hoy hay cuando menos 4 o 5 diferentes tipos de tecnologías. No dije de marcas, hay muchos diferentes instrumentos que se están desarrollando y que pretenden dar cifras de glucosa a través de mediciones a través de la glucosa indirectas a través de la piel. Estoy seguro que en menos de 5 años, 10 probablemente, cuanto más tendremos varios de ellos disponibles. Nuevamente, tener esas cifras de medición de glucosa, deberemos de restringirlo con toda seguridad a pacientes que tengan diabetes de tipo inestable, puesto que todas estas tecnologías van a estar desarrolladas para medir la glucosa muchas veces al día. Ok, qué interesante esto, el último comentario. Jime, no sé si quieras o Vane hacer alguna pregunta de todo lo que hemos hablado sobre los estudios. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor. Nosotros. Al contrario. Yo tengo una duda. A lo mejor se sale un poquito de los últimos comentarios que estábamos hablando de los sensores, evitar las punciones, los sensores en piel. Pero lo que sucede es que muchas veces hay pacientes que nosotros manejamos en conjunto con un endocrinólogo de confianza y hay pacientes que ya tienen su endocrinólogo y ahí no nos podemos meter. Entonces, yo sí he notado mucha variedad en las citas subsecuentes. O sea, una vez que ya inician el tratamiento y empiezan el manejo hipoglucemiante y empiezan a mandar los estudios, hay algunos endocrinólogos que vuelven a citar a los pacientes 3 a 4 meses después, que yo no sé si no, que yo esté mal, pero siento que es mucho tiempo después. Y hay otros endocrinólogos que los citan al mes y los pacientes se sienten más tranquilos y mejor como atendidos. Entonces ahí es como una duda que yo tengo en base al control adecuado de estos pacientes para saber qué tan frecuente o es muy personalizado o cómo sería entender ese seguimiento. Yo creo que es muy bueno. Definitivamente que muchos factores. Hay pacientes que se vayan viendo más frecuentemente, a medida que requiere tener para el control de su diabetes y que está mucho más estable, definitivamente empieza a ser menos frecuente la necesidad de citas periódicas con su doctor. Y creo que en ese momento nos convertimos más que en ser sus médicos endocrinólogos, en ser sus asesores de ciertas dudas que tiene el paciente en su control en el día a día. Creo que una vez que el paciente está llevando a cabo un programa de ejercicio y que lo está haciendo con regularidad, que el paciente tiene un buen control de sus alimentos y que está en un tratamiento con insulina, por ejemplo, que fuera, y que el paciente está en un momento dado en una fase muy estable, nosotros podemos verlo definitivamente más retirado en periodos de 3 a 4 meses. ¿Y por qué no? A lo mejor en un paciente con diabetes tipo 2, en periodos a lo mejor a veces hasta más largos. Hay pacientes
hoy que diagnosticamos la diabetes en fases muy tempranas y que cada vez tenemos algunos medicamentos que en los primeros años nos dan una estabilidad de glucosa en una forma muy extraordinaria, pues realmente son pacientes que los podemos estar viendo un par de veces al año sin ningún gran problema. Y si en los exámenes que vemos nosotros vemos que todas las metas de control de su tratamiento está haciendo lo que tiene que hacer el paciente, pues la verdad es de que con ir a nuestro consultorio no va a conseguir estar mejor controlado. Lo importante es que veamos nosotros que el paciente esté cumpliendo con lo que uno le está recomendando hacer. Desde luego que habrá pacientes que los tiene que citar uno cada mes y medio, 2 meses, para estar checando estas cosas, porque las travesuras están en el orden del día, porque no está haciendo su monitoreo, porque su dieta esto, porque el ejercicio lo deja de hacer, o porque simplemente ya tiene una enfermedad con muchas comorbilidades, aparte de presión arterial, de su corazón, de su riñón, que obviamente nos exigen estarlo viendo mucho más frecuentemente. Yo creo que es muy variable, doctora. Creo que depende mucho de la condición ya de afectaciones extras del paciente, de su entorno, de su cultura, de cómo nosotros vamos educando al paciente. Es increíble, pero recientemente aquí en el Servicio de Endocrinología en la universidad hemos realizado un artículo que se acaba de enviar a publicación sobre la percepción de los pacientes con diabetes tipo 2 sobre muchos aspectos de su enfermedad. Y por darle un ejemplo, solo la mitad de los pacientes saben qué tipo de diabetes tienen. Nada más para tomarnos una idea. Y eso que ya tienen los pacientes cuando dicen, bueno, ¿qué le han explicado con respecto a la dieta? La verdad es que la explicación que tienen con respecto a la dieta a veces es demasiado pobre, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante el que nosotros consideremos hacia cada paciente una recomendación americana y la europea con respecto a la frecuencia de citas. Definitivamente que lo hacemos por juicio, dependiendo lo que nosotros necesitemos verlo para conseguir las metas óptimas de tratamiento establecidas en él. Muchas gracias, doctor. Voy a tomar la palabra. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente, doctores. González, excelente intervención. Muchísimas gracias por esa claridad con la que se ha dirigido a nosotros, pero principalmente a quienes está dirigido este webinar, que son nuestros pacientes. Y yo quiero hacer una pregunta como mucho más básica y permítame decirla de esta forma. ¿Quién es el médico que maneja a los pacientes diabéticos? Y la pregunta la hago porque definitivamente, aunque yo sé que el control multidisciplinario sería lo ideal, en la población en la que vivimos en México no tenemos la oportunidad de que todos nuestros pacientes sean revisados por un endocrinólogo con la trayectoria, por supuesto, y con el conocimiento que tiene su gremio y usted, doctor. ¿Quién es el médico del paciente con diabetes de todos los días? ¿Es el médico familiar? ¿Es el médico general? ¿Quién es? En ese mismo orden de ideas, ¿a quién nosotros, los retinólogos y los oftalmólogos que vemos a pacientes con retinopatía diabética que ya tienen un cuadro severo con daño evidente en el órgano blanco, con pérdida de la visión, nos quedamos entonces y sabemos que tiene que tener un control metabólico, como bien usted lo mencionó? ¿A quién nosotros debemos referirle en primera instancia a ese paciente que muchas veces incluso llega con nosotros sin saber que es diabético? Definitivamente que es una pregunta que inclusive tiene que obedecer a la capacidad que hay de atender a los pacientes. Para tomarnos una idea, en México hay cerca de 12 millones de personas con diabetes tipo 2. Ya vemos unos 2,000 endocrinólogos. De tal forma que ni trabajando día y noche y viendo pacientes cada 20 minutos podríamos verlo. Entonces, no queda más que simplemente la participación de muchos sectores. Creo que los médicos internistas pueden estar perfectamente bien preparados para atender
a un buen número de los pacientes. Creo que los médicos familiares también pueden estar preparados para atender un buen número de pacientes. Creo que lo que se hace en algunos sectores del mundo, como en Inglaterra, es bastante racional, en donde la visita con el endocrinólogo se hace 1 o 2 veces al año. La visita con su médico internista o médico familiar es cada mes o mes y medio. El médico el endocrinólogo le da información a su médico internista de cuáles son los aspectos que deberá estar vigilando en las siguientes visitas en el paciente y ante qué circunstancias debiera volverlo a canalizar con él nuevamente para fortalecer algo del control de su enfermedad. Y a su vez el médico internista referirlo con su médico familiar, algunos casos mucho más simples del manejo, que afortunadamente son una gran cantidad de pacientes que están iniciando con su enfermedad y en quienes el tratamiento o la intervención farmacológica no es definitivamente tan intensa. Muchas veces un par de tabletas de algo al día, dieta y ejercicio sería suficiente para conseguir las metas de control glucémico. Habría que checar bien su presión arterial, lípidos y otras cosas, y eso mismo lo puede estar dando seguimiento su médico familiar. Yo creo que hay pacientes sin necesidad de tener que aumentar a tener mucho más endocrinólogos o mucho más internistas. Creo que una comunicación como se hace en Canadá, en otros países del mundo, en donde el especialista le manda información a su médico internista diciéndole qué es lo que le pida y que esté haciendo, y a su vez el médico internista al médico familiar, y cada quien está con sus credenciales manejando diferentes etapas de la enfermedad hasta que llega el momento que es un paciente que si llega a tener muchas comorbilidades, seguramente muchos de los pacientes que ustedes ven ya con una afectación importante en retina, seguramente tienen una afectación importante en su riñón, seguramente tienen una neuropatía periférica también, y seguramente ese paciente idealmente debe estar en manos de un endocrinólogo. Sin embargo, muchas veces podemos ver pacientes, incluso hoy, que muchas veces hasta una glucosa de 101 en ayuno ya lo trae al paciente muy a veces atemorizado porque tiene prediabetes y empieza a sentir todo el temor de la enfermedad, y que, bueno, darle buena información a ese paciente una vez al año y estarle dando seguimiento a través de su médico familiar cada 2 o 3 meses podría ser perfectamente suficiente, sin necesidad de que esté gastando ni el tiempo, ni el recurso, ni ver al vecino en la sala de espera, al vecino al vecino paciente en la sala de espera de un endocrinólogo, de lo que puede él sentir que es lo que le va a pasar a él en 10 o 20 años más. Entonces, yo creo que aquí faltó hablar de un tema súper importante, y que hoy por hoy dedicamos nosotros mucho espacio de tiempo en investigación, que es detectar la diabetes muchos años antes inclusive de que la glucosa se eleve. Y yo quisiera aquí hacer un espacio para hablar de lo que ha sido la inercia clínica. La inercia clínica en el mundo hoy habla de que tienes que tener un valor de glucosa igual o mayor a 126 miligramos por decilitro en un par de ocasiones, en una glucosa en ayuno para decirte que tienes diabetes, o una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5 para decirte que tienes diabetes. Pero yo pregunto, hoy sabemos perfectamente que una mujer de 15 años con ovario poliquístico aumentando de peso, sabemos perfectamente que tiene resistencia a la insulina y que tiene un riesgo de diabetes 15 años después o 20 años después, que va a tener 20 veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Hoy sabemos que alguien con un hígado graso, con una esteatosis hepática no alcohólica, sabemos perfectamente que es un dato de resistencia a la insulina, y sabemos que ese paciente definitivamente va a desarrollar en 15 o 20 años más, entre otras comorbilidades, va a desarrollar diabetes. No hay ni la menor duda absolutamente que nuestra intervención en diabetes debería de cambiar, y deberíamos de cambiar nuestro diagnóstico, dejar de utilizar un poquito las glucosas,
No digo que no las usemos. Usémosla cuando ya estemos viendo pacientes de 40 años. Pero si nosotros a los 15 o 20 años vemos una mujer o un varón con obesidad central, con un hígado graso, con esteatohepatitis, con algo de disminución, a veces ya incluso de su cabello en la región occipital, pues definitivamente sabemos que y tiene historia familiar de diabetes y tiene acantosis nigricans, pues ya sabemos definitivamente que esa persona va a desarrollar diabetes y qué mejor momento para empezar el tratamiento de su enfermedad en ese momento, mucho más económico y mucho más, aparte de mucho más económico, definitivamente mucho más trascendente en la prevención de la enfermedad. Algún estudio hecho por alguno de nuestros profesores en su doctorado pudo demostrar aquí que niños de 9 meses a 2 años de edad, en una clínica, en una consulta de niño sano de aquí de nuestro hospital, pudo encontrar que alrededor de un 7% de esos niños ya tenían acantosis nigricans en los nudillos. Muchas veces veía uno que la mano de la mamá también traía ya esa acantosis nigricans y que la mamá había tenido diabetes gestacional y tiene una abuela con diabetes tipo 2. Pues yo pregunto, si ya a los 2 años de edad o 4 estoy viendo eso, pues creo que nuestra intervención deberá dejar de tener que esperar a que se eleve la glucosa arriba de 126 para poder decir que la persona tiene diabetes y podríamos empezar a trabajar a lo mejor 20, 30 o 40 años antes de que la enfermedad se empiece a expresar. Y propusimos ante una revista inglesa el que deberíamos de empezar a cambiar nuestro o generar otro nombre para una enfermedad o cambiar a expresión clínica de resistencia a la insulina o síndrome de expresión clínica de resistencia a la insulina, quitar ese término de diabetes tipo 2 o de diabetes, porque eso nos retrasa 30 años después. Y retrasarnos 30 años después implica andar haciendo esfuerzos sobrehumanos, titánicos, costosísimos, con resultados muy pobres para abatir un poco las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Entonces, yo creo que es un punto bien interesante el que ha comentado. Definitivamente que yo creo que nos podemos poner de acuerdo endocrinólogos, internistas, definitivamente médicos de primer contacto. Imagínense desde el pediatra, desde que está viendo al niño en una clínica de niños sanos, saber que ese niño con acantosis nigricans, o con nosotros aquí en Nuevo León empezamos con el secretario de Salud a trabajar sobre un programa en las escuelas para hacer la detección de acantosis nigricans. Desgraciadamente llegó COVID-19 y realmente perdimos atención de muchos otros problemas serios de salud. Pero creo que todo el mundo podemos participar en prevención de diabetes. Es el futuro en esto. Pero regresando a su pregunta, a todos, doctor, para todos hay y es vastísimo. En la franja norte de México, para que usted se imagine un estudio de prevalencia desarrollado aquí, llevado a cabo aquí en Nuevo León, en área metropolitana, demostró que 1 de cada 3 regiomontanos mayores de 30 años tiene diabetes tipo 2. O sea, le estoy hablando de una prevalencia de 34%, 17% sabían que lo tenían, 17% no fueron diagnosticados en el momento de la encuesta. Eso significa una prevalencia de diabetes del triple de lo que ocurre en países con una prevalencia alta de diabetes como Canadá o como simplemente el centro de México. De acuerdo, aquí nosotros tenemos un 34% de prevalencia de diabetes tipo 2. Adultos mayores de 30 años. Y bueno, 2 de cada 3 con sobrepeso u obesidad. Entonces, cuando oyes que la gente está descuidando a veces estos problemas, dices, se van a morir lamentablemente por no ponerle atención a un problema de salud que es diabetes. Las cifras son altísimas y es por eso que el que los pacientes estén bien sensibilizados y sus médicos sensibilizados a educar a sus pacientes y hacerlos participar en su enfermedad es crucial. Definitivamente, si no, no vamos a poder, no hay presupuesto para la salud que alcance para manejar una entidad de este tipo.
Muchísimas gracias, doctor, en aras del tiempo. Vane quiere cerrar. Muchas gracias a todos por la Al No, contrario, pues, gracias a ustedes. En realidad podríamos estar hablando de diabetes aquí toda la noche. Creo que nos ha dado comentarios súper valiosos y cifras para poner atención todos mucho más en esta enfermedad, y un poco es la intención también de la Asociación Mexicana de Retina, poner el dedo en el renglón en que el paciente con diabetes tiene que tener un manejo multidisciplinario y tiene que tener, no solo es la glucosa elevada, sino es un mundo de cosas alrededor de esto que el paciente debe cuidar para poder tener una mejor calidad de vida. Y creo que hace usted un hincapié muy claro en que el sistema de salud colapsará si esto no vemos a futuro en alguna variante de cómo se está llevando a cabo hasta ahora. Muchísimas gracias, Gerardo González Saldívar, por haber invitado a tu padre a darnos esta cátedra el día de hoy. Muchas gracias a Jime y Rafa Bueno por la participación en Viviendo Gracias con a todos. Diabetes. Y muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Los esperamos en el próximo webinar, que será en octubre. Nos vemos entonces. Hasta Muchas luego. gracias. A todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Descanse, gracias.